Bueno, ya estamos platicando nuevamente acá con el alcalde y hablamos un poco de los viajes, de las comidas exóticas y raras que ha probado y que ha comido, de todo lo que quiere implementar aquí en el país también, ponerlo en práctica. Y queremos hablar de esa etapa, donde inicia esa ideología por la izquierda, por pertenecer a la guerrilla. Primero porque desde pequeño fui muy curioso, siempre me gustó la cultura china y especialmente leía a Mao Zedong, leía a Hun Enlai, que son los dirigentes máximos que hicieron los procesos de cambio. Pero también mis cuñados, mis hermanos mayores, fueron los que tenían esa faceta revolucionaria. Yo era muy curioso, a tal grado que me convertí en una especie de correo. Mi cuñado era el responsable de toda la zona metropolitana de la FPL y yo era parte de correo con él. ¿Y no pensaban, siendo el hermano pequeño, que te podían poner en ciertos peligros o no se piensa en eso cuando uno tiene ese tipo de ideología? En ese momento era bien difícil, en estos tiempos es posible que se piense así. ¿Qué se vivía en ese momento en tu ciudad, en tu pueblo? ¿Habían injusticias o qué es lo que por qué se armó? Lo que pasa es que cuando uno pequeño pasaba por la lava de Quesaltepeque y encontraba cabezas colgando en estacas, eso sí daba miedo. Encontraba gente decapitada, encontraba injusticias sociales, escuelas cerradas. Entonces eso a uno le motiva cuando tiene conciencia o nace con ese gusanito de la conciencia social. Todo eso me motivó a pensar como pienso, a luchar por un país distinto, un país con cambio, un país que traiga mayor distribución. Veía cómo los campesinos bajaban de los cerros de cortar y sin comer, dormían en los portales de Quesaltepeque, a las 3 de la mañana salían caminando para Mirasol y para la Colombia, 14 de marzo, a cortar café. ¿Y tus papás qué opinaban de ver a un jovencito de 13, 14 años que en lugar de andar corriendo detrás de una pelota como te gustaba, ya andaba en esos pasos? Mi papá fue siempre una persona opositora. Mi papá siempre fue una persona que nos inculcó valores morales muy sólidos y firmes, y también una persona que nos hablaba de la injusticia. Él estuvo apoyando mucho a Fabio Castillo cuando fue candidato a la presidencia, allá por 1954, si mal no recuerdo. En ese tiempo, pues, ya mi papá nos contaba sus anécdotas. Y claro, la conciencia se transmite de generación en generación. Mi papá nos contaba y a uno se le queda algo, ¿no? Y por lo tanto, para mí fue una etapa muy bonita, fue la etapa que a mí me marcó la vida, ¿verdad? La etapa de la conciencia. ¿De los 7 hermanos todos se metieron a la guerrilla o no? Prácticamente mis hermanos mayores, los varones, ¿verdad? Que son, las mujeres son las primeras 3, y uno, pues, casi de en medio de los varones, pues, él cayó en el conflicto, ¿verdad? Y eso también nos marcó la vida a nosotros, y gracias a Dios, pues, estamos vivos 6. Ya que tocó el punto ese de que le marcó la vida, ¿resiente algo usted de que se privó en su niñez o en su juventud? Nada, ¿verdad? No me lamento porque ahora me da la oportunidad de apoyar a los niños, apoyar a los adultos mayores y apoyar a los jóvenes. Quesaltepeque hoy es el municipio con mayor inversión social en el país, ¿verdad? Es una faceta que se desconoce, tristemente se desconoce, pero el 40% del FODES va para desarrollo humano en Quesaltepeque. Cuando se va a Nicaragua, como dices, se graduó de allá, inclusive de universidad, fue profesor, maestro, ¿verdad? Fui catedrático. ¿Y por qué, sí. si estaba bien situado allá o dando clases con empleo, decide venirse para acá? Lo que sucede es que también el proceso en El Salvador empezaba a formarse. Yo fui fundador del FMLN en Quesaltepeque en el 92. Ya. ¿Pero lo llamaron o usted? Sí, me tuve que venir, exactamente. ¿Quién fue el que lo llamó? ¿La familia, el partido? El partido y la familia, ¿verdad? O sea que usted, estando allá, le colaboraba al FMLN siempre, acá. toda la vida. ¿En qué forma le colaboraba? En la parte de la solidaridad internacional, en la búsqueda de recursos, pero también habían facetas, digamos, muchos compañeros nuestros llegaban allá a Nicaragua, se les atendía clínicamente, psicológicamente, con recursos. Incluso en mi faceta también como dirigente estudiantil en Nicaragua, fui un dirigente de mucho nivel porque yo ya estudié y además tuve la oportunidad de conocer a los dirigentes sandinistas. Ya. Aquí tenemos una fotografía, ahí está con el chaleco del FMLN, ¿verdad? Exactamente.
Cuando se refiere a que tenían recursos, ¿se refiere solo a la parte económica o en qué parte ayudaba también? ¿Mandaban armas aquí al país? O... Yo en esa parte no me metí, Ajá. ¿verdad? Sino que mi parte era la parte más logística, la parte más política, ¿verdad? Yo me preparé políticamente y por eso creo que he captado lo que este país necesita. Ya. ¿Esa fotografía que acabamos de observar fue reciente o cuando viene de Nicaragua? Cuando estaba ahí en el Esa escenario? foto Ajá. fue cuando gané la alcaldía en el 2006, por segunda vez. Ya. Pero usted vino directamente ya al partido. A organizar el partido, Ajá. porque cuando ¿Qué hubo, posición tenía ahí entonces? cuando fue la desmovilización, mis hermanos se desmovilizaron, todavía yo los acompañé la última vez en Chalatenango, el último mes llegábamos con ellos, organizamos a los compañeros, y en Quesaltepeque, con otros amigos, que en ese momento era bien difícil, organizamos el partido. Comenzamos la recolección de firmas, fui fundador, fui dirigente de la juventud, todavía estaba joven en esa época, y a los años pues me convertí en el coordinador municipal y a la fecha pues continúo siendo dirigente. Ok, bueno, vamos a ir a un mensaje de nuestros anunciantes y cuando regresemos quiero que nos platique de esa relación que tuvo con Chafik Handal también, ¿verdad? Así que ya volvemos, regresamos.